posicionarse como un actor global autónomo, no solamente en materias económicas, sino primero en términos de negociación, lo segundo en términos de autonomía militar, pero lo cuarto creo que ser un líder en integración regional e incluso global. Creo que esto es lo más importante del debate en varias razones, pero primero vamos con unas piezas de encuadre fundamentales para el debate. Lo primero, la Unión Europea es una unión de países europeos del occidente que son caracterizados por primero ser desarrollados, pero segundo buscar la cooperación. Creo que estos son valores intrínsecos de la Unión Europea que chocan bastante con el contexto en el que ahorita se encuentra Estados Unidos. Creemos que en Estados Unidos, segunda pieza de encuadre, hay una inestabilidad como política en términos exteriores, sobre todo con la misma elección de Trump. Creo que esto termina chocando no solamente como como en la diplomacia que se puede tener, pero segundo como en las mismas sanciones económicas que se pueden como tener. Pero lo tercero también creo que hay una tensión en valores y prioridades entre la Unión Europea y Estados Unidos que es bastante importante tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa en la materialidad y cuál es la problemática de este debate. Creo que lo primero es que la Unión Europea actualmente tiene una dependencia política, diplomática y militar de Estados Unidos, pero segundo, se ve afectado por las tensiones y las disputas que Estados Unidos tiene contra China y Rusia. Creo que en tercer lugar, como ya les venía explicando, hay una tensión en valores y prioridades. Hay que tener en cuenta cómo Estados Unidos y su política exterior actualmente se concentra en la agresión, en poner sanciones, en todo esto, cuando la política exterior de la Unión Europea se ha concentrado históricamente más que todo en el multilateralismo, incluso como más en la diplomacia. Dos líneas de análisis desde alta de gobierno. La primera porque tenemos como muchísima más agencia política, pero la segunda porque tenemos muchísima más agencia económica, todo esto conectándolo porque está en los intereses de la Unión Europea. Lo primero, creo que la agenda de política exterior que tiene la Unión Europea actualmente, como ya iba mencionando, es dependiente de Estados Unidos. Ojo, no es que sea dependiente como legalmente, creo que esto podría salir en oposiciones, no, sino que es más que todo como un tipo de costo de oportunidad que tiene ahorita la Unión Europea en esto. Creo que los intereses políticos de la Unión Europea son los siguientes. Lo primero, los geopolíticos y diplomáticos. Creo que buscan alejarse de esta subordinación que tiene con Estados Unidos. Lo segundo, evitar alineaciones forzadas en términos de, digamos, en los conflictos, que no los metan en conflictos que no, digamos que no están interesados como en estar. Creo que esto se ha visto necesariamente con el mismo conflicto de Israel-Palestina, pero vámonos también con el fortalecer el mismo rol de la Unión Europea, dentro de la agenda de la política exterior internacional. Creo que esto se ve en la materialidad, por ejemplo, cuando el acuerdo nuclear, no sé hablar, el acuerdo nuclear con Irán falló porque mientras Estados Unidos quería anularlo, que al final se logró, la Unión Europea quería mantener esto. ¿Qué hubiera implicado esto, por ejemplo, en la materialidad para los relacionamientos con Irán? Creo que lo primero, las tensiones se hubieran bajado de una manera significativa dentro de este contexto, pero lo segundo, creo que alejarse de Estados Unidos como en ese tipo de cosas, lo que hace es ayudar a posicionar a la Unión Europea como un ente negociador e incluso como un ente líder de los acuerdos. Creo que esto es importante por varias razones. Creo que lo primero es la promoción de acuerdos que no coincidan con Estados Unidos. Creo que entre los intereses de la Unión Europea está, por ejemplo, el apoyo a Ucrania, que actualmente se ha visto truncado por la misma política exterior de, digamos, Donald Trump en este momento. Pero vámonos como en materia de seguridad, porque es importante posicionarse, digamos, por parte de la Unión Europea y porque está en sus intereses. Creo que esto viene, digamos, en varios puntos. El primero, reducir dependencia a la OTAN. Lo segundo, fortalecer una industria militar y tecnológica. Y lo tercero, creo que evitar este arrastre a conflictos que no me interesan como, digamos, Unión Europea. En el punto de la reducción de la dependencia con la OTAN, creo que uno de los entes más, digamos, fuertes de la OTAN que tiene es Estados Unidos. Es el que decide si el armamento va o entra, o es el que tiene mayor capacidad de agencia dentro de la OTAN. Creo que esto limita a la OTAN para poder actuar en conflictos que le interesa o para poder actuar en conflictos como incluso nacionales y recibir como este financiamiento. Es por esta razón que como les había dicho, en los años anteriores creo que hubo como una gran colaboración a Ucrania que se ha visto truncada por el ascenso de Trump. Creo que esto es problemático para la Unión Europea en términos de defensa de valores y de todo esto que ellos tienen. Pero es que en segundo lugar, fíjense cómo los sistemas de defensa digamos, la Unión Europea son gringos y dependen de las empresas gringas. Por ejemplo, utilizan sistemas Boeing con Lockheed Martin. Creo que esto es significativamente importante en un contexto donde las tensiones globales son alarmantes. ¿Cómo se ve esto en la materialidad para que ustedes no digan que estoy hablando puras mentiras? Creo que en el solo rearme de Japón se ve cómo
digamos, las tensiones globales han aumentado de una manera significativa dentro del contexto. Creo que esto es importante cuando necesitas primero un posicionamiento, pero segundo también una capacidad de liderazgo y lo tercero una capacidad de respuesta a estas tensiones globales. Creo que alejarse también como de la misma narrativa que propone Estados Unidos está muchísimo mejor. Antes de continuar, le voy a dar un pollo a la baja. A ver, que la Unión Europea se distancie no automáticamente hace que Estados Unidos pierda el lobbying político que tiene en la OTAN, ni tampoco a nivel mundial, por ejemplo. Ojo, en nuestro caso no depende de que Estados Unidos deje de tener como ese lobby mundial o que sea supremamente, o que su poder se vea como súper chiquito. Creo que la diferencia y el delta significativo aquí está en cómo se posiciona la Unión Europea, así como un perrito de los Estados Unidos o como un compañero supremamente gigante que le puede primero hacer fuerza a las políticas que está proponiendo en otros países e incluso cómo esto puede verse, digamos, en sus intereses. Creemos que ese punto no tiene como tanta prioridad dentro del debate, ya lo estamos respondiendo, lo responderá mejor mi segunda oradora. Pero vámonos con el término económico y por qué en efecto sigue estando en los intereses de Estados Unidos como alejarse de la Unión Europea, alejarse de los Estados Unidos. Creo que primero es reducir la vulnerabilidad a sanciones globales. Creo que esto se ve en las sanciones y disputas que actualmente en términos económicos estamos viendo. Creo que Estados Unidos está promoviendo una agenda antiglobalista de proteccionismo a nivel económico y se rehúsa incluso a colaborar con sus propios aliados. Esto se ha visto con la guerra comercial que ahorita tiene, por ejemplo, con Canadá y México. Pero es que creo que también es proteger el mercado interno del proteccionismo gringo. Esto se ve como en la misma guerra comercial con China, en la cual obviamente digamos, la Unión Europea ha estado como afectada, pero es que tercero, creo que hay alejarnos de esto nos permite una diversificación de alianzas económicas con China, América Latina e incluso con África. Creo que esto es importante en materia de posicionamiento, como ya les vengo diciendo, para la Unión Europea, porque este es el mejor momento de posicionamiento donde la imagen internacional de Estados Unidos se ve como esta parte ultraderechista que probablemente nadie quiere. Creo que esta es una narrativa con la que tendrá que lidiar oposiciones dentro de este debate, pero es que también, primero lidias con la dependencia del dólar en términos de aranceles, eso probablemente lo va a explicar mi segunda oradora, pero también hay como digamos, te posicionas en términos de materias ambientales, sociales, etcétera. Creo que tienes más liderazgo dentro del mundo, por eso estoy orgullosísima de de llevarles la contraria a los que me llevan la contraria. Gracias por ese discurso. Continuamos el debate llamando a Mariana para que dé el discurso como lideresa de oposición. Dame un segundo, pongo mi tiempo y ya comienzo. Y listo. Entonces comienzo en 3, 2, 1. Vamos a reencuadrar un poco este debate y vamos a ponderar los verdaderos intereses de la Unión Europea por sobre la Cámara Alta de Gobierno. ¿Qué nos dice Alta Gobierno? Creo que nos dice, como vean, la mayor prioridad de la Unión Europea es mantenerse tener alianzas autónomas, ser un poco más independiente. ¿Por qué esto no es lo más importante? Creo que los intereses más relevantes de la Unión Europea es crear este establishment de Europa, generar estas facilidades de ingreso a otros países y la creación de alianzas estratégicas. Creo que es un costo de oportunidad que vale la pena tener el hecho de ser un poco dependiente por parte de Estados Unidos, por el mero hecho de que el principal objetivo de la Unión Europea es fortalecer a los países que están dentro de esta misma Unión Europea. ¿Qué pasa y por qué es importante que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea se mantengan? Creo que hay dos puntos de choque muy importantes que nombra Alta de Gobierno: la seguridad internacional y la parte económica. Les voy a demostrar cómo en estos dos incluso vamos a ganar. Creo que en primer lugar es importante aclarar que nosotros proponemos que se consolide de mejor manera la relación con Estados Unidos. Creemos que cuanto al punto de choque de seguridad, la seguridad de Europa ha estado estrechamente ligada con la relación de Estados Unidos. Creo que probablemente, como ya se había mencionado, la OTAN, que está liderada en gran parte por la Unión Europea, ha sido como un pilar de la defensa europea. ¿Esto por qué? Porque ha proporcionado grandes capacidades y herramientas militares y como la disuasión frente a amenazas externas o diferentes tipos de inteligencia para lograr como combatir con este tipo de dificultades militares. Creo que existen tres puntos importantes para explicar por qué en nuestro lado es mucho mejor. Creo que en nuestro existen unas barreras estructurales como la falta de capacidades militares autónomas. Creo que aunque la Unión Europea ha intentado reforzar su autonomía militar,
no es lo suficientemente buena. Creo que sigue esto de la política común de seguridad y defensa. Ha demostrado que probablemente esto no ha sido lo suficientemente bueno. Es por eso que sigue dependiendo altamente de Estados Unidos en términos de tecnología militar. Creo que, por ejemplo, Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, lo que de verdad limita la capacidad de Europa para responder a diferentes tipos de amenazas sin apoyo estadounidense. Creo que en segundo lugar va a existir una protección frente a Rusia y otro tipo de potencias. Creo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha demostrado genuinamente que la seguridad europea sigue dependiendo altamente de la OTAN, porque esto no es un perjuicio en sí mismo. Creemos que Estados Unidos, al ser una potencia reconocida a nivel mundial, ha generado diferentes tipos de estatus en donde probablemente sin Estados Unidos la Unión Europea tendría dificultades para responder eficazmente a agresiones militares y ataques híbridos. Creo que Estados Unidos ya está mucho más preparado para tener este tipo de prevenciones. Esto va a generar que se genere esta protección para la Unión Europea. Y creo que en tercer lugar, creo que la autonomía va a generar un backlash en cuanto a los costos elevados. ¿Qué pasa? Que para que la Unión Europea alcance esta independencia que tanto me vende el gobierno, necesitaría aumentar significativamente primero su gasto militar, lo que podría generar tensiones económicas entre los Estados miembros, y creo que en segundo lugar es un proceso tremendamente desgastante, y aquí es cuando se empieza a ponderar. Creo que hay un criterio de urgencia en donde se necesita generar este establishment y fortalecer las relaciones entre la Unión Europea, porque precisamente si nosotros buscamos la independencia va a ser un proceso muy largo, va a ser un proceso que probablemente va a debilitar incluso las relaciones dentro de la Unión Europea y que probablemente no va a llevar a un impacto positivo. ¿Qué pasa en cuanto a la Unión Europea? Creo que necesita a Estados Unidos como aliado para hacer un frente a Rusia y China, que buscan expandir su influencia en Europa. Creo que la consecuencia de este distanciamiento es que básicamente sin el respaldo de Estados Unidos probablemente la Unión Europea podría volverse mucho más vulnerable ante la presión de estas potencias. Mira cómo Rusia podría expandir su influencia en países europeos más dependientes por, yo que sé, temas económicos como su energía, mientras que China podría fortalecer su control económico sobre diferentes tipos de sectores dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que cuando tienes a Estados Unidos de tu lado, tienes mayor control frente a estas situaciones. ¿Qué pasa? Que gobierno me puede responder como no, es que mira que la Unión Europea más autónoma podría llegar a negociar con Rusia y China sin depender de la rivalidad de Estados Unidos-China, yo que sé, como que buscando acuerdos de sus propios que beneficien sus propios intereses. ¿Qué pasa con con este argumento? Creo que históricamente se ha demostrado que la dependencia de Rusia y China puede ser un arma de doble filo, por decirlo así. Creo que Europa podría volverse mucho más susceptible a la presión económica y la política de este tipo de potencias, como ocurrió cuando precisamente Rusia utilizó la energía como una herramienta de chantaje durante la crisis de Ucrania. Esto en cuanto a la parte de seguridad. ¿Por qué ganamos incluso la parte económica? Creo que va a existir una interdependencia económica y posibles repercusiones negativas del lado de gobierno. Creo que Estados Unidos es el principal socio de la Unión Europea. Esto que genera dos beneficios principales. En primer lugar, la disminución del comercio y las inversiones. Nota cómo las empresas europeas que dependen de Estados Unidos como un mercado clave generarían que un distanciamiento político va a generar estas barreras comerciales y perjudicar sus sectores dentro de la tecnología y diferentes sectores de la economía. Pero creo que en segundo lugar va a generar un riesgo de represalias comerciales. Nota cómo es mucho más negativo tener probablemente no sea lo más beneficioso tener como enemigo una potencia como Estados Unidos, porque durante el mandato de Trump sí hubo tensiones comerciales con la Unión Europea. Sin embargo, mantener esa relación cercana podría prevenir la escalada de este tipo de disputas. Nota como ya te mencioné, como el tener de enemigo a Estados Unidos no es lo más beneficioso. ¿Cuáles son los beneficios económicos y comerciales de la relación entre Unión Europea y Estados Unidos ante el mandato de Trump, que probablemente para alta de gobierno pues trae muchos efectos negativos? Creo que yo los voy a voltear a nuestro favor. Creo que en primer lugar va a existir como la protección de la estabilidad de mercados financieros y como que la atracción de
inversión extranjera, nota como probablemente con esta relación estable va a hacer que si se alejara de Estados Unidos va a existir una pérdida en los mercados financieros europeos, ya que la incertidumbre afectaría la confianza a los inversionistas, porque la economía internacional confía altamente en Estados Unidos, porque en segundo lugar va a existir una mayor volatilidad del euro, afectando las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Creo que en segundo lugar, este poder de negociación que tiene China y que tiene Trump o Estados Unidos con China y Rusia va a generar que probablemente ellos estén mejor, que la Unión Europea está mejor. ¿Por qué ganamos este debate? Creo que en primer lugar te demostramos cómo de la seguridad vamos a tener una mejor estabilidad y creo que en segundo lugar te demostramos cómo probablemente de nuestro lado va a existir una mayor influencia geopolítica y una mayor estabilidad en la política exterior, generando esta participación en organismos internacionales por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Recuerden que después del 7 minutos con 15 segundos, nada de lo que digan va a ser tomado escrito o considerado dentro de la deliberación. Continuamos entonces el debate llamando a Julián para que pueda dar su discurso como viceministro de Gobierno. Hola, gracias. Pues, ¿qué les digo? Karin, te quiero mucho, eres la mejor, qué bonito torneo. Lástima la final novata. Pero está bien, yo creo que hay fe. O sea, creo que es posible que brinquemos en Open. Creo que igual, si no pasa, todo bien. O sea, me divertí un montón. Está chidísimo este torneo, me gusta mucho. Un saludo a toda la sala, particularmente a Ivana y Mariana. Qué bonito volverlas a ver. Ustedes son muy buenas. Qué nervios. Y ya, no tengo más que decir. ¡Ay, el tiempo! El tiempo. Segundito. Qué pena, es que estaba desayunando y tengo como un desorden en mi escritorio, pero bíblico. Listo. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Yo no entendí muy bien cómo el reencuadre a partir de la independencia, la soberanía y la alianza estratégica. Efectivamente, Europa es una región que está siendo, digamos, últimamente dominada por una ola de extrema derecha y tales, pero pues la extrema derecha tiene una característica puntual y es que busca, particularmente en Europa, políticas antiglobalistas, nacionalistas y proteccionistas. Es decir, son políticas que no están buscando como hacer un montón de engagement, por así decirlo, con el mundo y de permitir que el libre mercado y la subcontratación y tales, sino que son políticas que buscan puntualmente proteger a las empresas nacionales, fomentar nuestra soberanía a nivel de nación y fomentar nuestra soberanía a nivel mundial. Con esto vamos a, digamos, tocar los dos puntos, los dos argumentos principales que nos decía nuestra cámara directa. Número uno, que la seguridad iba a estar, digamos, mucho más estable. ¿Por qué esto no sucede? Porque número uno, Europa actualmente ya tiene iniciativas como la PESCO, que es una cooperación estructural militar de países de la Unión Europea, está Francia, está Alemania, está Italia, los cuales tienen, digamos, un armamento militar considerable, tienen tecnologías suficientes, tienen suficiente capital para invertir en seguridad y lo más importante son países que están aliados de la OTAN. Es decir, también pueden contar con el apoyo de Australia como bloque militar y también estratégico en términos, digamos, de geografía y el Reino Unido, que también es una potencia militar considerable y que también tiene, digamos, un armamento nuclear. Porque estar en la OTAN también es suficiente para garantizar esta seguridad. A nivel militar, porque número uno, Estados Unidos está en la OTAN, así que digamos, su protección no depende, digamos, distanciarnos no compromete esto. Pero número dos, Estados Unidos de igual forma está buscando separarse de la OTAN. Estados Unidos ha amenazado con salirse de la OTAN, con romper sus relaciones con un montón de miembros, y esto hace que en sí mismo Estados Unidos represente un gigantesco riesgo como aliado. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que nos distanciamos políticamente de Estados Unidos, no solo, digamos, no hace tanta falta que tengamos un armamento militar o que tengamos el respaldo de los gringos en términos militares, sino que el no aliarnos directamente con Estados Unidos nos prevé de caer bajo sus influencias políticas y entrar en conflictos políticos y geopolíticos que no nos incumban como Unión Europea. Es decir, el gasto militar puede incluso reducirse porque hace menos falta demostrar quién tiene un armamento militar más grande cuando no estamos directamente envueltos en conflictos de índole internacional, como sí lo hace Estados Unidos, como en la materia se ha demostrado que es el país más volátil, el país que, digamos, genera más, digamos,
impedimentos para que haya una paz mundial. Es decir, en nuestro mundo, por el tema de seguridad, ya hay elementos que nos protegen, ya tenemos armamento propio, ya tenemos alianzas internacionales con otras naciones que nos garantizan esta protección, pero esta protección hace menos falta porque el bloque más problemático de todos es es precisamente desde el cual nos estamos distanciando. Número dos, el aspecto económico. Nos dicen que vamos a tener, digamos, que nuestros mercados se van a proteger, que vamos a la inversión extranjera y que el euro va a ser menos volátil. Yo no entiendo cómo funciona nada de esto porque número uno, el dólar tiene cero respaldo. El dólar depende full de especulación y el dólar es una moneda que a pesar de ser divisa ya tiene contrapartes fuertes como lo sucede en otros bloques internacionales. Número dos, la protección de mercados que busca Estados Unidos es únicamente para sí misma y un ejemplo en la materialidad precioso para esto. Y es que Estados Unidos para proteger su industria de automóviles y su industria tecnológica puso aranceles a la entrada de los bienes automotrices y tecnológicos, lo cual sí, efectivamente logró que compitiera contra China, que es un mercado que está surgiendo y que se está tecnificando un montón, pero también afectó un montón a Volkswagen, a Microsoft y a un montón de empresas europeas en el sector automotriz y en el sector de tecnología que también producen estos bienes y que también estaban compitiendo en ese mercado. Es decir, Estados Unidos, por más que sea nuestro socio principal, es un país que siempre está buscando intereses propios y el cual no nos conviene cooperar porque nunca va a buscar una cooperación conjunta que beneficie a ambas partes, sino que también nos perjudica, porque esto es diferente en nuestro lado de la casa, porque cuando cooperamos con países como China, India, Rusia o Brasil, que son países que últimamente han tenido tasas de crecimiento altísimas, que han tenido mucho aumento en el comercio, que han tenido un aumento del poder generalizado y que han logrado, digamos, como bloque de BRICS, establecer una propuesta de una moneda diferente a la del dólar para manejar como moneda divisa a nivel internacional, son países que han demostrado que su crecimiento económico es suficiente para generar socios comerciales, digamos que tengan mucho más interés en estabilidad más allá de Estados Unidos. Estados Unidos, por otra parte, es un país que en el corto gobierno de su último presidente ha amenazado con poner aranceles a Canadá, a México, es decir, países de sus fronteras, a toda Latinoamérica, que es un socio importante, a la Unión Europea, que es un socio político supuestamente histórico, y sobre todo al bloque de BRICS, son toda la competencia que tiene Estados Unidos, que eso es básicamente el resto del mundo. Es decir, cuando nos aliamos con Estados Unidos, cuando no nos distanciamos de este país tan problemático, estamos permitiendo que nuestra economía esté, digamos, que nuestras políticas estén subllevadas a los intereses de Estados Unidos, como ya pasa en la materialidad y como ya nos afecta. En nuestro lado de la casa, ¿cómo es que esto cambia? Básicamente, nosotros tener la oportunidad de colaborar con otros socios, estamos y distanciarnos de Estados Unidos, estamos, digamos, haciendo que crezcan las relaciones con los rusos, haciendo que crezcan las relaciones con los chinos, haciendo que crezcan relaciones con nuestros socios más cercanos y establecer las rutas de comercio que ya existen y que no son problemáticas, que son, digamos, la ruta con China o los países africanos. Es decir, hay muchas más oportunidades de crecimiento económico, digamos, en contrario a lo que nos propone oposiciones. Punto a la baja. Yo no entiendo por qué Estados Unidos es un freno a la independencia estratégica, es decir, por qué la Unión Europea quiere esto. Eso se trata de consolidación, ¿no? Porque como te lo he dicho ya en ejemplos de la materialidad, Estados Unidos siempre pone sus intereses ante los demás, o sea, siempre pondera sus intereses por encima de los demás. A Estados Unidos no le interesa que la Unión Europea crezca. Estados Unidos odia a todo el mundo por igual, odia a los europeos, odia a los chinos, odia a los africanos. Es un país que busca únicamente su propio beneficio. A Estados Unidos no le interesa cooperar. Y esto ya queda demostrado con el ejemplo que te di con los aranceles de Volkswagen y Microsoft, porque afectaron efectivamente a las empresas europeas y porque Estados Unidos, como un gobierno de derecha, es un gobierno que nuevamente busca ser antiglobalista, busca hacer proteccionismo, busca nacionalismo económico, proteger las empresas nacionales y, digamos, ponderar por encima de todo su soberanía económica, la cual históricamente ha tenido, pero en los últimos años queda más que claro que se ha visto altamente, digamos, amenazada, porque hoy en día la economía más grande del mundo no es Estados Unidos, es China, y hay un montón de economías que están en crecimiento, como lo demuestra India, Nigeria, Rusia y un montón de otros países que sí están haciendo alianzas de comercio significativas, que no están centradas en, digamos, en el problema militar y para las cuales una guerra mundial no es una amenaza tan fuerte como sí lo sería para la Unión Europea aliarse con Estados Unidos y su bloque tan problemático. Con esto queda muy claro que si bien Estados Unidos tiene una hegemonía, esta hegemonía no es eterna, esta hegemonía está disminuyendo y esta hegemonía efectivamente, si seguimos secundándola como Unión Europea, vamos a no solo apoyarla, sino a permitir que pase por encima de nosotros como ya lo ha hecho en la materialidad y como siempre lo ha hecho. No sé si tengo más que decir. Bueno, y una pequeña extensión, o sea, como una permeación quizá a un caso de baja de oposición. Básicamente, ahorita el auge actual de la extrema derecha en Europa no significa una amenaza para digamos, nuestra propuesta, porque pues igual los intereses de la extrema derecha en Europa también son proteccionistas, también son los de primar los intereses de Europa, también son los de primar a nuestros países por encima de los demás, y aliarse con un socio tan volátil y tan interesado en sí mismo como Estados Unidos es altamente nocivo, véasele por donde se le vea. Ya no tengo más que decir, orgullosa de proponer.
Muchas gracias por ese gran discurso. Continuamos con el debate llamando a Ivana para que dé su discurso como vicelideresa de oposición. Ok, hola a toda la sala, también especialmente a Karin y a Juli. Qué bueno volverlos a ver. Ojalá podamos breakear. Obviamente saludos a Mari también. La verdad es que yo esto hace poquito y nada. Sinceramente fue bien difícil sacar un caso decente, pero pues se va a hacer el esfuerzo. Listo, inicio en 3, 2, 1. Bueno, panel, voy a hacer como unas pequeñas refutaciones a lo que dijo alta de gobierno y después te voy a posicionar porque solamente es alta oposición que gana este debate. Uno, creo que principalmente como el primer argumento de alta oposición es como literalmente van a ser como alineaciones como forzadas en conflicto, es decir, que de cierta manera como que este tipo de personas, o sea, este tipo, la Unión Europea como que va a verse como forzado a tener como ciertas alineaciones políticas que no tiene y demás. Creo que lo menos importante o lo que menos le importa a la Unión Europea en este momento es tener o no tener una alienación forzada cuando tiene una guerra entre Ucrania y Rusia que combatir. Pero incluso esto se diera, te voy a mostrar por qué alejarse puede evitar esa percepción de alineación en los conflictos. Mira, históricamente Estados Unidos y Europa han tenido relaciones internacionales extremadamente fuertes en términos geopolíticos y demás. Es decir, que yo como la Unión Europea, si alejo un aliado tan fuerte como lo puede ser Estados Unidos, puedo generar una imagen internacional de debilidad porque estoy perdiendo a mi aliado estratégico más fuerte y más importante. Creo que si un inicio Estados Unidos me apoyó fuertemente en términos de la guerra con Ucrania, en términos de plata y militares, alejar esta percepción de que yo me estoy alejando de Estados Unidos por ciertas cosas que están pasando en este momento en su país y demás, crea como un impacto, como una percepción de debilidad. El impacto de este tipo de cosas es que crea una sensación de inestabilidad redensa, lo que obviamente puede aumentar el riesgo de agresión por parte de Rusia, porque literalmente Rusia puede establecer literalmente si este tipo de personas, pues la Unión Europea ya no tiene una relación tan fuerte con Estados Unidos, que fue literalmente su primer socio comercial o su primer socio estratégico en mi guerra. Creo que puedo tener como más incentivos como para atacar y tener como más incentivos para precisamente como atacar y demás. Creo que este impacto es altamente dañino para la Unión Europea. Pero dos, creo que ellos dijeron sobre lo de la reducción de la dependencia de la OTAN y demás. A ver, en términos de urgencias, como ya te lo había explicado Mari, hacer esto es una mierda. Estamos hablando de que Estados Unidos es un mayor contribuyente tanto en financiación como en capacidades militares, precisamente porque literalmente Estados Unidos es que tiene las capacidades económicas y políticas fuertes como para establecer como una importancia en términos de esta guerra con Ucrania, en términos de la Unión Europea y demás. Es decir, que este argumento de alta gobierno es precedente a listo, me alejo de Estados Unidos y tengo la capacidad económica y política para solventar, o sea, me alejo de Estados Unidos y literalmente con que no hay una explicación efectiva de cómo solvento o cómo esa capacidad económica y política para solventar esa ausencia económica y militar que trae Estados Unidos. Creo que hay cero explicaciones en su discurso de cómo se solventa esa ausencia cuando literalmente la mayoría de los países de la Unión Europea no han desarrollado capacidades de defensa suficientes para reemplazar el papel que realiza como Estados Unidos dentro de la OTAN y demás. Creo que esto ya te lo explicó Mari y literalmente es precisamente la capacidad militar europea. La capacidad militar de europea es pequeñísima, literalmente es pequeñísima y literalmente esto es muy importante cuando se tiene un conflicto presente tan latente que necesita atención. Es decir, que en términos de ponderaciones de urgencia creo que ganamos aquí. Pero tres, creo que en términos de lo de la soberanía que ellos explican y por qué probablemente era importante. A ver, yo creo que la Unión Europea no necesita necesariamente romper como relaciones con Estados Unidos como para implementar sus propias políticas. Es literalmente, creo que muy poco probable que este tipo de cosas pasen. Es decir, no estamos hablando de países latinoamericanos, no estamos hablando de países africanos como en el anterior debate, estamos hablando de la Unión Europea. Creo que ellos van a tener como una soberanía importante que va a ir como literalmente no en concordancia de si me alejo o no me alejo con Estados Unidos, pero creo que esto es más dañino si me alejo, precisamente porque en términos de probablemente como cambios climáticos o valores fundamentales que tiene la Unión Europea, solamente es cuando se tiene una alianza estratégica importante, es decir, cuando yo tengo una relación que puede ser medianamente diplomática, es que puede influir en las decisiones que tiene Estados Unidos y demás. Creo que esto se puede ver como probablemente cuando Estados Unidos volvió al Acuerdo de París cuando estaba como en términos de, sí, como la administración de Biden y demás. Creo que ese tipo de cooperaciones y ese tipo de alianzas es lo que permite establecer un diálogo muchísimo más fuerte. Creo que el hecho de alejarse es lo que impide que de cierta manera haya como una capacidad de diálogo y demás. Esto creo que solamente es dañino cuando se aísla al país y demás. Es decir, que vuelvo y digo, parece que estuviéramos hablando de literalmente como países africanos como el anterior debate. La Unión Europea
en términos per se, ya tiene como una considerable autonomía en términos de su política exterior. Creo que tener o no tener como una relación importante con Estados Unidos no va a quitar que esta autonomía como que siga estableciéndose y esa soberanía se siga viendo como en el ámbito político y demás. Pero cuarto, creo que ellos hablaron sobre lo de las sanciones y aranceles y demás, y cómo este tipo de cosas perjudicaban como a las empresas europeas, porque listo, como que hay como ciertas restricciones y demás. A ver, esto sería cierto y afectaría como a mercados como internacionales como de manera fuerte y seria si volviera y no estuviéramos hablando de la Unión Europea. Estados Unidos, incluso con Trump, sigue siendo Estados Unidos. La Unión Europea son socios comerciales no solamente históricos, sino socios comerciales extremadamente claves. Es decir, que tienen como un comercio extremadamente grande y bilateral que no solamente lleva 2 años, no solamente lleva 10 años, sino que lleva literalmente muchísimo tiempo, que genera y recauda muchísima plata, que genera millones de platas al año. Creo que literalmente decir que Estados Unidos va como a reducir como ciertos aranceles precisamente como para dañar a la Unión Europea, como si literalmente Estados Unidos no necesitara la cooperación importante de la Unión Europea, no es cierto. Pero antes de eso, dime, baja. Para irte introduciendo el caso, la Unión Europea se ha reforzado militarmente durante los últimos años y literalmente ya no necesita a Estados Unidos. Estados Unidos, en cambio, Es sí necesita mentira, diplomacia. es literalmente mentira. O sea, yo no estoy diciendo que la Unión Europea no tenga como una capacidad militar como importante y demás. Creo que estaría también mintiendo si dijera que depende como exclusivamente de Estados Unidos. Pero decir que literalmente el hecho de que yo me esté estableciendo como políticamente o militarmente hace que yo de cierta manera no sea dependiente de Estados Unidos es mentira. Literalmente, vuelvo y digo, es algo que ya había dicho en mi discurso anteriormente. Estados Unidos es literalmente la mayor fuente de financiación de la OTAN. Literal, incluso cuando yo puedo estar fortaleciéndome internamente, necesito a Estados Unidos como para volver como a tener como una guerra importante. Y creo que es muchísimo más urgente precisamente por lo que te dijo María anteriormente. Literalmente no estamos en una opción de, listo, me refuerzo como internamente mientras hago como ciertas cosas, precisamente porque estoy en guerra. Creo que ese tipo de cosas se pueden dar después o pueden haber como procesos de independencia después si no estuviéramos como actualmente en la guerra. Creo que esto es altamente problemático. Pero tres, creo que en términos de lo de las sanciones y demás, creo que es lo que ya dije. O sea, Estados Unidos y la Unión Europea son socios comerciales bastante importantes. Creo que literalmente ese argumento de alta de gobierno presupone que alejarse de Estados Unidos y enfocarse como en países como Asia y América Latina es como literalmente como si fuera como independiente de ese tipo de cosas, y creo que no es así. Creo que alejarse es altamente perjudicial precisamente porque si la Unión Europea como que se aleja demasiado como que pierde cierta influencia en términos de las tomas de decisiones como globales, en términos de comercio y regulación de mercados, precisamente porque Estados Unidos, incluso con Trump, sigue siendo Estados Unidos y hay como una alianza importante en términos de la Unión Europea y demás. Pero ¿por qué ganamos este debate? Uno, por lo que ya te explicó Mari, tenemos como una fortaleza en términos de las relaciones entre Unión Europea y Estados Unidos más fuerte. Dos, en términos de economía, porque estabilizamos como la economía de mejor manera. Y tres, en términos de seguridad, porque tenemos como más estabilidad política. Gracias. Gracias por ese gran discurso. Abrimos el debate en cámaras bajas llamando a Adri para que brinde su discurso como extensionista de gobierno. Voy a poner mi tiempo. Eh, ya. Bueno, este discurso se lo dedico a Andrea Tenfe en la extensión. Entonces, empezaré en 3, 2, 1. Panel, esta extensión va a ser de la siguiente forma. Te voy a explicar primero cómo es que Estados Unidos ha literalmente atacado fuertemente las políticas europeas, ha literalmente acorralado a Europa durante muchísimos años, sobre todo aún más con el gobierno de Donald Trump, quien es bastante pues prepotente con la Unión Europea como tal. Segundo, te voy a explicar cómo es que Estados Unidos realmente sí depende de la Unión Europea a pesar de todas esas amenazas que pues históricamente le ha venido lanzando. Y tercero, te voy a encuadrar cómo es que Europa se ve en el status quo y por qué literalmente Estados Unidos va probablemente, o por qué la Unión Europea necesita alejarse de Estados Unidos para que literalmente Estados Unidos baje pues el nivel de ataques o el nivel em, de ataques que está haciendo contra la Unión Europea a nivel político y a nivel económico. Primero vamos a encuadrar un poco acerca de Estados Unidos. Creo que ya tenemos bastante claro cómo se ve la política actual, sobre todo la de Donald Trump, cómo es que tiene intereses que no van directamente con la Unión Europea. Lo vemos, por ejemplo, con la subida de aranceles
a otros países, incluyendo, por ejemplo, a la Unión Europea, cómo es que se retiró de instituciones grandes como la OMS para el 2026, cómo es que literalmente se retiró del Acuerdo de París en el 2017. Esa clase de cosas sumado, por ejemplo, a políticas como la transfobia o la xenofobia que literalmente van en contra de poblaciones que la Unión Europea ha protegido durante años, sumado a la censura y sumada a la política pro guerra de Donald Trump que se ha venido reforzando desde que empezó este último mandato, le refuerzan la idea de que va totalmente en contra de la política europea, no solo a nivel económico, sino también incluso a nivel social. Es decir, que las personas europeas probablemente no están contentas, como por ejemplo las políticas estadounidenses, sino más bien es preocupante y aún más preocupante es que la Unión Europea se esté aliando económica, políticamente con Estados Unidos. Ahora, vamos a explicar cómo es que se ve y cómo es que, por qué Estados Unidos depende actualmente de Europa, a pesar de que no parezca así. Creo que lo más intuitivo es a través del comercio e inversión, ¿verdad? Cómo es que Europa es un mercado clave para Estados Unidos. Literalmente la Unión Europea es uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos que le dan millones, no solo en el sistema, por ejemplo, automotriz, sino, por ejemplo, en farmacéutica, en tecnología, grandes empresas como Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, literalmente dependen del mercado europeo para poder sobrevivir. Pero segundo, cómo es de que, por ejemplo, la Unión Europea es un aliado en defensa. Y acá voy con la explicación que le y la razón por la cual le hice el punto a la alta oposición. A pesar de que quieran decir de que la Unión Europea es muy débil y pobrecita depende de Estados Unidos, esto es totalmente falso. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, incluso desde mucho antes, y sobre todo con con el potencial peligro de que Estados Unidos deje de estar aliado con la Unión Europea por las amenazas que vienen desde ya hace muchos años de Estados Unidos queriendo alejarse de la OTAN, ha generado que la Unión Europea refuerce militarmente sus bases, ¿no? Por ejemplo, em, se ha reforzado militarmente en Europa. Creo que también vemos, por ejemplo, en Alemania cómo es de que están reforzando muchísimo su industria espacial, por ejemplo, su industria, ¿cómo se llama? O sea, de aviones. Cómo es que, por ejemplo, ha regulado muchísimo más su tecnología, pero sobre todo cómo es de que se ha visto actualmente incrementando, por ejemplo, gastos muy fuertes en defensas y en cooperación con otros países, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Pero por otro lado, creo que la Unión Europea es un aliado esencial muy importante para Estados Unidos. Tercero, creo que el punto de, por ejemplo, el medio ambiente, cómo es de que Europa es, por ejemplo, un socio clave para reforzar las políticas de Estados Unidos, pero sobre todo a nivel diplomático, ¿verdad? La Unión Europea literalmente es un títere que ha estado funcionando para Estados Unidos durante los últimos años para hacer ver a Estados Unidos como un país mucho más potente, con mucha capacidad de generar sanciones económicas. Y esto viene el otro punto de por cual Estados Unidos depende fuertemente de Europa. Sucede que cuando la OTAN llega a pactos, llega muchas veces a generar sanciones económicas en conjunto para países como Rusia, como China. Literalmente Estados Unidos depende de que Europa y el bloque europeo le imponga sanciones económicas en conjunto por orden y por pues pacto con Estados Unidos para poder generar mayores impactos sobre Rusia y debilitar a Rusia y a China, que son enemigos clave de Estados Unidos. Si es que Europa deja de pues, de vincularse políticamente con Estados Unidos, literalmente Estados Unidos pierde ese capital político, ese capital económico que viene a ser que viene a darse a partir de estas sanciones económicas, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve Europa en el status quo? Ya empezamos encuadrando con la guerra Ucrania-Rusia, que literalmente ha reforzado la política militar, pero segundo, creo que es importante recalcar que Estados Unidos sí se ha visto latentemente atacado por Estados Unidos, por lo tanto ha llevado como a tratar de reforzarse internamente, ¿no? O sea, creo que en los últimos años hemos visto, por ejemplo, cómo es que en Ucrania se ha instado muchísimo a Europa, por ejemplo, a formar propios ejércitos, a reducir, por ejemplo, la dependencia de Estados Unidos. En países como Alemania, literalmente se ha como repensado acerca de la instauración de servicio militar obligatorio nuevamente, como es de que, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, han reforzado militarmente, en Países Bajos también han hecho este tipo de políticas para reforzarse políticamente y han invertido, incluso y han aumentado el porcentaje del PBI que se utilizaba para reforzarse militarmente, ante esa amenaza que representa estar literalmente entre Rusia y Estados Unidos en una latente guerra, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar con los impactos del caso y por qué es tan necesario que la Unión Europea se aleje de Estados Unidos. Creo que cuando ya entendemos todo eso y cuando entendemos la política agresiva de Estados Unidos y que literalmente la Unión Europea ya no depende de Estados Unidos para ser protegida militarmente, elimino todos los impactos que traen ambas oposiciones, que son literalmente esos. La Unión Europea depende de Estados Unidos para protegerse militarmente. Ahora que te he demostrado que no es así, sino que al contrario no necesita de esos países, literalmente la Unión Europea más bien tiene incentivos para alejarse de Estados Unidos. ¿Cuáles son los impactos acá? Uno, el más probable es que o Estados Unidos refuerce sus políticas o en todo caso trate de volver a dialogar con Estados Unidos, lo cual no está aprobado desde la oposición. Creo que ninguna de las cámaras me demuestra cómo es de que la Unión Europea va a tener, por ejemplo, intereses para poder, perdón, Estados Unidos tendría intereses para dialogar con la Unión Europea si es que la Unión Europea no se muestra reacia, por ejemplo, a colaborar cuando siempre ha sido totalmente al revés. Antes de continuar, punto, por favor, a la alta.
Creo que 3. te dejamos claro que no creemos que la Unión Europea es una pobrecita. Lo que te dijimos es que en nuestro caso es que perder a tu aliado estratégico más fuerte puede crear una imagen de debilidad que, aló, si estás en una guerra es la tensión que menos quieres Pero generar. el problema es que tu aliado más fuerte es también el aliado que literalmente te está titireteando durante hace bastantes años. Es el aliado que ya te he demostrado que lo único que hace es impedir, por ejemplo, que tengas más armas, es impedir, por ejemplo, el pase de armas a determinados países. Es el aliado que te obliga a ponerle restricciones a países que son estratégicamente necesarios para ti. Es el aliado que te impide, por ejemplo, negociar con China. Creo que definitivamente las ventajas están todas desde gobierno, sobre todo desde baja de gobierno. Ya te hemos demostrado primero cómo es que literalmente la Unión Europea es un mercado muy importante para Estados Unidos, no solo a nivel económico, sino también a nivel militar, como es que, por ejemplo, es tan importante para generar mayor imagen de fortaleza en Estados Unidos, pero segundo, que literalmente Estados Unidos depende de la Unión Europea y la Unión Europea se está reforzando militarmente, se está reforzando económicamente durante los últimos años, dadas las amenazas que tiene literalmente desde todos lados. Entonces, una vez que se entiende eso y entendemos por qué la Unión Europea necesita alejarse de Estados Unidos para poder, uno, generar mayor independencia a nivel militar para poder seguir reforzando estas políticas que ya tiene, em, y dos, para poder seguir como mejorando su política exterior. Entonces ya con eso, primero creo que ya has bloqueado todos los impactos que ha traído mi alta, pero ya estamos ganándole a ambas oposiciones. Andrea te va a ponderar el caso, orgullosa de em, proponer. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos este debate llamando a Sam para que brinde su discurso como extensionista de oposición. Hola, ¿se me escucha bien? Voy a prender mi cámara y esperando como que no afecte absolutamente nada. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Va, gracias. Gracias. Ya. Comienzo en 3, 2, 1. Distanciarse de un hegemón no hace que yo sea automáticamente más fuerte ni que éste pierda poder. Creo que en este debate no se ha hablado de por qué esta decisión es tan crucial en cuestión de que la Unión Europea quiere fomentar su independencia estratégica. Yo no entiendo hasta este punto del debate cómo esta decisión es crucial y qué factores cómo podrían afectar y qué factores están afectando a la Unión Europea en su camino como para lograr esto. Creo que eso se va a entender con la extensión de baja de oposición y vamos a iniciar. Primero, creo que cómo se ve esta independencia estratégica, porque ya lo adelantaba Alta de Gobierno, pero no supo decirme cómo. Creo que la independencia estratégica de la Unión Europea se ve como tener este tipo de presencia política fuerte y también tener como este discurso unificado y que también tenga como presencia ante las decisiones, pero también como presencia como ente, ¿cierto? Y que este se vea como unificado y precisamente como consolidado frente a los otros como países en el mundo. Creo que contexto a partir de qué necesita como este debate para entenderse. Primero, acerca de cómo se ve Estados Unidos y su poder político y por qué esto es tan importante en 3 puntos. Primero, acerca como de las lógicas de la OTAN que ya se adelantaban dentro del debate, es que creo que tiene una gran presencia en cuestión de las decisiones políticas de seguridad, por ejemplo, pero también como forma parte una parte crucial en este tipo como de negociación. Segundo, la agencia que tiene como sobre los países en cuestión de decir no solamente como en condiciones políticas, sino también en lógicas económicas y de cómo sus tratados probablemente Estados Unidos siempre sea como el que tiene como este tipo de gran poder y lleva la batuta de las discusiones. Lo tercero, acerca de su presencia en las instituciones, por ejemplo, en cuestión como cuando Estados Unidos decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud, incentivó y legitimó los discursos de otro tipo de países que también optaron como por seguir lo mismo. Creo que así se entiende la influencia que tiene Estados Unidos como en diferentes sectores. Pero particularmente es un ente sumamente reaccionario, es decir, porque precisamente como reconocen las cámaras en el debate, las decisiones de Estados Unidos a partir de este distanciamiento político, no es que Estados Unidos no se vaya a dar cuenta, no vaya a hacer absolutamente nada. Como lo dijeron, que es un ente que únicamente se preocupa por sí mismo, creo que probablemente cuando nota este tipo de acciones por parte de países, porque la Unión Europea no es un país, son diversos frentes políticos, son diversas cuestiones económicas, probablemente le importe y reaccione ante esto. Y creo que precisamente esto lo hace como para mantener lógicas como de poder. Ahora, un contexto acerca de la Unión Europea y por qué esto es como sumamente importante. Creo que la Unión Europea está en una lógica de desestabilidad por las diferencias que están como dentro de este tipo de países en 3 puntos. Primero, la lógica del Brexit, cuando Gran Bretaña decidió salirse como de
de la Unión Europea, o sea, como cuando Reino Unido decide salirse como de la Unión Europea, precisamente detonó las conversaciones acerca de que la Unión Europea no estaba tan fuerte y que precisamente estaba como perdiendo esta unión que tienen entre sus países. Segundo, son diferentes agendas políticas, es decir, son diferentes países que priorizan cuestiones como políticas e ideológicas diferentes, también como en cuestiones como de economía, pero también la toma de decisiones. Noten cómo la Unión Europea siempre ha sido criticada en su posicionamiento acerca de las alianzas en cuestiones como de seguridad y guerra y cómo ha sido ineficaz en cuestión como de lograr un ente unido y también como ser sumamente efectivo en lidiar como con la lógica de Ucrania. Creo que como esto, o sea, como la narrativa, la decisión de aislarse o como de distanciarse políticamente desde gobierno, precisamente no evita choques entre los países y es precisamente lo que ha afectado a la Unión Europea ante todo en todo este rango de tiempo. Creo que Estados Unidos pone como precedente lo económico, o sea, como precedente lo económico para que funcione lo político. Un ejemplo particular de esto es la lógica que ha sucedido con México, por ejemplo. Estados Unidos decidió romper lógicas de tratados económicos cuando México se posicionó políticamente en contra de una de sus principales agendas, como lo fue como los cárteles de drogas de México. Creo que precisamente esto denota de que Estados Unidos es un ente como reaccionario. La problemática de esto es que si nos alejamos políticamente, justifica el condicionar las alianzas económicas que son tan importantes como ya se habían dicho, ¿no? Como cuestiones como Francia, Alemania, por ejemplo, que son los países más importantes en la Unión Europea que tienen capacidad de decisión, probablemente Estados Unidos, al entender que la Unión Europea se está alejando políticamente de esto, puede empezar a condicionar o a ser reaccionario frente a esto. Eso es lo que hace, es que dentro de la lógica de la Unión Europea, países empiezan a tener choques como de la toma de decisión de esto, ¿cierto? Acerca de, no, yo no quiero perder a Estados Unidos como alianza económica porque es lo principal que me beneficia, porque yo me beneficio de la industria automotriz, yo me beneficio de la industria farmacéutica. Creo que precisamente eso aleja de que la Unión Europea pueda ser como consolidada, porque si hay choques entre sus países, precisamente lo aleja de tener como esta independencia estratégica, ¿cierto? Porque si no es un ente político consolidado, si sus países no tienen como un consenso a partir de qué discursos siguen, a partir de qué priorizan, creo que precisamente se aleja en cuestión de que la Unión Europea sea sumamente fuerte como ente. Sí, pero el punto aclaratorio de alta de gobierno. 3, 2. Ya hemos demostrado que a Estados Unidos no le importa, digamos, tensionarse y quitar apoyos históricos, teniendo en cuenta el tensionamiento ideológico entre ambos actualmente. Por lo tanto, la estabilidad es un costo no asumible para la Unión Europea. Este es un punto Gracias. único de alta de gobierno. Gracias, entendí. Nunca probaron por qué de repente Estados Unidos, si te tiene tanto poder y si es tan, o sea, y si se preocupa tanto como por ser como sumamente, o sea, selfish, o sea, como que únicamente se preocupa por sí mismo, yo no entiendo por qué las decisiones de un frente como la Unión Europea, que es tan importante, no le va a importar y no va a ser reaccionario. Esto sí está probado en mi extensión. Creo que es precisamente esto es negativo porque genera tensiones y es una pérdida de unificación que la Unión Europea como no puede darse como tan fácilmente. Lo segundo es acerca de la pérdida de agencia en la toma de decisiones. Y es que noten, a partir de esto no va a ser que el crecimiento de poder de la Unión Europea automáticamente se vea, porque el punto del debate es que ahora vamos a tener como políticas militares como sumamente chidas. Yo no entiendo por qué Estados Unidos como es el principal factor de eso no es un impacto beneficioso. Pero es que precisamente como Estados Unidos, o sea, como tiene un poder narrativo y va a seguir así en cuestiones como de migración y en desarme, que son las principales lógicas que afectan a Europa en este momento, creo que ahora vas a tener que lidiar con las mismas problemáticas, pero ahora vas a tener que lidiar en contra de los discursos políticos de Estados Unidos, porque ya no son amigos, o sea, ya no estamos de la mano, ya no somos frentes políticos unidos como para la toma de decisiones. Creo que precisamente ahora nos aleja muchísimo más como de tener como negociaciones concretas. Eso pierde la capacidad de agencia y eso pierde como esta independencia estratégica como de posicionamiento frente a las negociaciones de la Unión Europea, no solamente como ente, sino que también pierde esta presencia como con las demás como entes como a nivel mundial, ¿cierto? Creo que precisamente porque en baja de oposición somos las únicas personas que ejemplificamos como no es que automáticamente ganemos este poder porque queremos evitar choques entre países y porque no queremos una pérdida de agencia, es por eso que oposición. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con Andrea para que brinde su discurso como lativo de gobierno. Hola, pues por chat, saludos a Adri. Y ahora empiezo mi discurso. No sé si se me escucha bien.
Sí, se te escucha bien. Ok. Pa, 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 pa. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. En el juego de política internacional, reglas clave. 1. De poder tener un poder de decisión sobre posibles concesiones. Creo que es falso en el debate que me interesa alejarme de conflictos, sino que busco decir sobre ellos según los intereses estratégicos internacionales que yo tenga como bloque. Pero 2, que existen países hegemónicos que toman esas decisiones y me toman en cuenta en 2 sentidos según mi posición. En primer lugar, si soy aliado o soy un alguien pasivo, puedo tener poder sobre ti, es decir, yo decido por tus decisiones, porque 1, dependes de mí económicamente, o 2, porque existen tratados fuertes que hacen que no te puedas alejar de mí cuando existen esas decisiones o cuando llega el momento en sí de que tú puedas tener un nivel de injerencia sobre posibles conflictos, sobre posibles tratados o sobre qué países forman parte de un bloque en concreto o si sobre si invierte en milicia o no. Creo que en ese sentido, el camino que claramente es ganador para el bloque de la Unión Europea es el alejamiento político para poder dejar de depender en ese tipo de decisiones que toman los bloques hegemónicos que suelen ser más grandes o que logran posicionarse en un sentido competitivo igualitario con mi bloque, que es Unión Europea. ¿Cómo se ve este posicionamiento? Creo que lo primero que tendríamos que hacer para ganar en ese sentido, que esta decisión clara de Adriana, es explicar por qué nos encontramos en un punto concreto de que la Unión Europea aún tiene facultad de decidir. Adriana ya lo introduce, creo que voy a terminar de concretarlo. 1, porque aún me encuentro en la facultad de tener alianzas internacionales con otros países que a mí me interesan y que le interesan a mi país hegemónico que busca controlarme como competencia. Es decir, yo como Unión Europea aún me encuentro en facultad de tener alianzas con países como China, como India o con Latinoamérica en general, lo cual hace que aún tenga un cierto grado de poder sobre el país que busca tener control sobre mis propias decisiones. 2, porque aún existe un aumento en cuanto a la inversión en milicia y política, es decir, ya existe un autofinanciamiento respecto a la seguridad y respecto a la defensa que tengo como Unión Europea, por lo cual aún estoy a tiempo de poder contraindicar cualquier tipo de política de Estados Unidos. Yo no estoy a tiempo de poder realizar cualquier tipo de medida que haya propuesto nuestra alta. Creo que ese análisis desbloquea porque exactamente la Unión Europea puede realizar ese tipo de cosas y está en sus intereses en concreto. Pero en tercer lugar, creo que aún tengo un grado de injerencia sobre el conflicto que me interesa. Es decir, creo que el conflicto en general, que es el consensuado en este debate, es qué tan salvable se encuentra Ucrania para responder a mis intereses como Unión Europea y cuántas negociaciones en sí se encuentran en concreto. Creo que en la actualidad hay negociaciones respecto a Trump y Putin sobre la resolución con la guerra en Ucrania, pero aún no se logran concretar. A mí como la Unión Europea me interesa que ese tipo de conversaciones sean conmigo y que me incluyan en varios sentidos. 1, porque claramente en las concesiones que cede Donald Trump es en torno a concesiones territoriales, es decir, Donald Trump actualmente trata de que, por ejemplo, territorios como Crimea o como Donbass no sean devueltos a lo que es Ucrania, y eso es terrible porque como la Unión Europea busco defender ese tipo de medidas. Cuando yo rechazo las medidas que toma Estados Unidos, en vez de seguir respaldándolo o en vez de seguir siendo su títere, tengo una injerencia no solamente de no depender comercialmente y políticamente de él, sino que ahora puedo tomar una decisión concreta respecto a lo que se está realizando y puedo influir en ese tipo de decisiones frente a seguir dependiendo cada vez más en línea ascendente a Estados Unidos. Pero creo que 2, sobre cómo se ve Estados Unidos en la actualidad, creo que Adriana ya lo explica, ¿no? En la actualidad, Estados Unidos con la subida de Donald Trump tiene un enfoque represivo en el panorama internacional, como por ejemplo con los impuestos de valor añadido en los países de la misma Unión Europea, que se traduce a una barrera comercial gigante, pero 2, un enfoque unilateral respecto al caso de Ucrania. Creo que en ese sentido la Unión Europea no puede seguir resguardándose bajo la falda de Estados Unidos, sino que tiene aún poder e injerencia sobre la toma de decisiones. Pero creo que, segundo, lo que debemos probar en sí, que es cuestionado por alta oposición, es qué tanto poder tiene la Unión Europea. Creo que oposición depende fuertemente que este bloque literalmente no tenga poder concreto. Creo que eso es falso en varios sentidos. 1, porque literalmente es la tercera economía mundial. O sea, creo que es falso en el debate decir que el euro no vale nada o que aún no tiene como grandes cantidades de billones de dinero de grandes hegemones como es Alemania, que aportan constantemente todos los años en ese sentido, que no solo se traduce a un mayor poder económico general, sino que a literalmente la inversión en milicia que se discute en altas. Creo que ese es el hueco lógico respecto a la dependencia económica. Pero creo que segundo, también tiene un gran grado de tecnología e innovación, es decir, la Unión Europea sigue siendo
sigue teniendo la mayor cantidad de empresas internacionales de la que la mayoría de países hegemónicos dependen. Creo que en ese sentido sigue teniendo poder. Pero tercero, creo que sigue teniendo un gran soft power en el sentido de la ONU y cualquier tipo de derechos y democracias internacionales, es decir, sigue teniendo grandes alianzas y creo que en ese sentido tampoco va con los intereses de la Unión Europea como ir en contra de esto. ¿Qué es lo segundo que te prueba, Adriana? Creo que no solamente un aspecto de cómo se ve ese tipo de toma de decisiones, sino que ¿por qué me interesa tanto tener esta decisión en general? No solamente en ámbitos de guerra, sino en ámbitos de política. Creo que Adriana también lo introduce, vamos a terminar de impactar. Pero antes, ¿hay algún punto? ¿No? Ok. ¿Por qué nos interesa como la Unión Europea que alejarnos de Estados Unidos en el ámbito político? Creo que Trump en la actualidad está literalmente uniéndose cada vez a gobiernos europeos, pero que son de líderes populistas que tienen medidas sumamente extremas que no salían con los intereses de la misma Unión Europea. Piensen en uno, por ejemplo, en Hungría con Viktor Orbán, que es un líder sumamente antimigratorio, que literalmente tiene un control de los medios de comunicación y que constantemente niega cuotas a personas refugiadas por ser tan antipersonas que entren a su lugar. Piensen en, por ejemplo, líderes sumamente populistas en Alemania que también toman medidas de erosión contra los estados de derecho en general. O piensen, por ejemplo, en Italia con Matteo Salvini, que literalmente ha demostrado que busca anticooperaciones con la Unión Europea y que está en contra con la cantidad de países que sostienen. Creo que este tipo de análisis que Adriana te menciona para entender por qué a la Unión Europea no le conviene que exista un respaldo respecto a estos candidatos. Nótese que cuando Trump está constantemente teniendo reuniones públicas con estas personas, cuando ahora yo literalmente como Trump muestro que apoyo que ellos ganen las elecciones, ahora como Unión Europea pierdo injerencia respecto a mis intereses de derechos y democracia en general, cuando logro que estos países lleguen al poder, creo que eso también está sumamente aprobado respecto a por qué como Unión Europea no me interesa. Pero creo que respecto a bajada de posición, hay varios problemas con su caso. Creo que en primer lugar, no me importa que Estados Unidos me dé menos plata si es que ya hemos probado que me autofinancio militarmente, pero creo que en segundo lugar, no me importa que Estados Unidos se enoje si claramente no se va a alejar de mí. Adriana te da 100 mecanismos de por qué Estados Unidos no tiene intereses de alejarse de mí de pronto, o sea, escuchen su discurso, o dos, vean la misma realidad. Creo que eso tampoco resuelve en Stralta en sentido de porque me interesa que China no salíe con ellos y como en el aspecto comercial, pero creo que tercero, dependen fuertemente para que su caso y todos sus impactos se desbloqueen, que los países en general se alejen de la Unión Europea. Creo que el hecho de que se hayan alejado también solamente prueba que la OMS ya estaba debilitada, pero yo no entiendo por qué ahora todos los países siguen la narrativa de Estados Unidos y un bloque entero de países en general se aleja de la Unión Europea. Creo que buena suerte desbloqueando eso en su discurso. Y ya, gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para finalizar este debate, llamo a Aranza para que dé su discurso como látigo de oposición. Oli. Sí, los boys por chat, porfa. Comienzo en 3, 2, 1. Sam muestra que la Unión Europea ha tenido un fuerte trabajo de reconstrucción y de volverse a posicionar después de tantas críticas y polarización entre los países. En ese sentido, la extensión de Sam demuestra que no podemos dividirnos porque eso rompe los esfuerzos que ha hecho de forma constante la Unión Europea para poder consolidarnos y para poder tener objetivos en común. 3 puntos de por qué esto era lo más importante. 1. Porque consolidarnos y tener las mismas visiones dentro de la Unión Europea es precedente para que la reconstrucción de la Unión Europea se dé de forma coordinada y tenga todos los beneficios que ambos gobiernos quieren plantear. No negamos que puedas fortalecer tu identidad autónoma, lo que decimos es que esto no se puede dar cuando viene un rompimiento de la identidad de muchas de las naciones que conforman la Unión Europea cuando rompes la alianza con alguien tan estratégico, porque lo que Sam sí expande en su discurso es que no es directamente por el punto económico, sino es que Estados Unidos sigue teniendo fuerte presencia, por ejemplo, en relaciones comerciales estrechas, que ha hecho que literalmente la Unión Europea se haya beneficiado en cosas como, por ejemplo, tecnología, energía, mercados financieros, que son lógicas exclusivas que han hecho que los países de la Unión Europea hayan visto, por ejemplo, el desarrollo y se hayan generado. En ese sentido, creemos que sí hay un fuerte posicionamiento en por qué Estados Unidos es un fuerte como atractivo dentro de estos países. En tercera instancia, creo que esto es importante de lo que explica Sam, porque la autonomía de la Unión Europea necesariamente tiene que estar alineada con la idea de que la Unión Europea sigue siendo una de las fuerzas globales más importantes. Pero creo que cuando existe esta tensión y esta división en el camino hacia una autonomía plena, creo que en esa instancia no solo comprometes la fuerza que tenga la Unión Europea de forma interna, sino que también esto debilita el posicionamiento en el escenario global, porque reconozco que, por ejemplo, a medida en la que se limitan las lógicas comerciales a partir de lo reaccionario que va a ser Estados Unidos, como explica Sam, esto se traduce
traduce, por ejemplo, en que va a haber un debilitamiento de cómo los países pueden ahora interactuar con otros en lo que hacen estos procesos. Creemos que en esas instancias sí generan, como por ejemplo caen estas tensiones, a partir de que ya no estamos actuando desde la perspectiva de la unión y la colectividad, porque se generan tensiones respecto a qué país de la Unión Europea pudo haber tomado esta decisión, respecto a los prejuicios que a mí, en lógicas comerciales, en cómo ahora, por ejemplo, se hacen como mucho más caros los productos en medida de que se rompen estas tensiones. Creemos que sigue siendo particularmente importante. Creo que eso es importante, porque cuando yo me veo tenso, tengo menos aperturas, por ejemplo, a las lógicas que me pueden traer la autonomía que tanto los gobiernos les importa. Es contraintuitivo, porque si ahora me percibo como poco confiable respecto a las habilidades que yo puedo hacer, eso sí rompe en mayores tensiones económicas, pero para mí lo que genera es que la cantidad de puertas que se le puede abrir a la Unión Europea dependen de un punto hasta donde se pueda consolidar. Creemos que si el punto importante es la urgencia o donde existe una fuerte consolidación, esto no se da directamente en los gobiernos, en cómo se declara esto directamente en contra de Estados Unidos. Porque esto es importante primero para ganarle alta de gobierno. Porque miren, con alta de gobierno yo entiendo que Estados Unidos puede no compartir la misma visión que la Unión Europea, pero yo no entiendo porque eso hace que la Unión Europea no pueda perseguir sus propios intereses y luchar por lo que la Unión Europea persigue. Vamos a demostrar por qué sí lo pueden hacer. Eso también es una diferenciación con mi alta, porque a este punto mi alta solo dicen tienen soberanía y lo pueden hacer. Yo creo que hay respuestas más fuertes de por qué podemos seguirlo haciendo. Varias razones. La primera es literalmente por la propia estructura de la Unión Europea. Si se dan cuenta, cuando tú trabajas en comunidad con la Unión Europea y tienes muchas comisiones, como por ejemplo la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, hace que la Unión Europea tenga una capacidad de desarrollar políticas estratégicas que son independientes al posicionamiento que tenga directamente Estados Unidos. Es decir, la propia estructura que tiene la Unión Europea permite que se puedan adoptar decisiones por sí mismas y no tenga que tener un camino claro a Estados Unidos para que sea el punto detonante en que yo pueda hacer como la política que sea. Pero sobre todo en lógicas como por ejemplo políticas de migración, política ambiental o relaciones, te dan cuenta que la Unión Europea ha tomado decisiones que no siempre coinciden con Estados Unidos, pero lo que cambia es que yo no tengo de forma constante a Estados Unidos justificando en por qué eso es malo o diciendo que eso me limita las capacidades. Creemos que eso solo se genera cuando ahora yo tengo una enemistad mucho más grande con Estados Unidos y de cómo ahora el posicionamiento se ve sumamente detrimental. En esa instancia, creo que lógicas como el Acuerdo de París, que son literalmente tratados sobre el cambio climático, donde Estados Unidos no estaba de acuerdo, pero la Unión Europea sí pudo hacerlo a partir de cómo se ha generado a partir de la consolidación, demuestra que no necesito de que los dos países tengan los mismos principios para seguir luchando por ideas colectivas. En el segundo punto, vamos a explicar primero con alta de gobierno en por qué es contraproducente que nos salgamos en varias instancias. La primera es que ahorita la Unión Europea tiene un beneficio bastante tangible de Estados Unidos respecto a cómo lo puedo utilizar para instrumentalizar a Estados Unidos para llegar a lugares que sería mucho más complejo llegar por mí propio. Lo que Sam te explica es que Estados Unidos sí tiene una red diplomática que es mucho más extensa y tiene relaciones con actores clave en la política internacional como América Latina, Asia y más. En esa instancia lo que decimos es que no necesitamos de que Estados Unidos tenga los mismos intereses para actuar, sino que necesariamente yo puedo instrumentalizar esas redes para influir, por ejemplo, en las políticas globales, o como necesariamente hace que yo pueda tener mayor influencia sobre lógicas o temas que sería mucho más complicado a partir de que Estados Unidos me pone muchas más barreras para entrar. En esa instancia creo que se vuelve mucho más plausible pensar en dónde persigue la Unión Europea que tiene un beneficio de adentrarse a las políticas que sí puede cambiar o a los escenarios más importantes. Creemos que en esa instancia eso termina siendo mucho más importante. Antes de continuar le voy a dar apoyo a la alta por Engage. 3, 2, 1. Ahorita le voy a dar apoyo a la baja. Y solo para ganarle alta de gobierno, creo que no explican por qué la autonomía solo se da de esta forma. Creo que lo que Sam explica es que tú puedes seguir fortaleciendo la autonomía a medida en la que puedes hacer, como por ejemplo, aumentar tu capacidad defensiva y de independencia mediante iniciativas internas, que no solo se traduce en hacer esta división en contra de Estados Unidos, sino que también lo puedes hacer a partir del desarrollo de tus propios recursos y capacidades estratégicas. Esto solo se genera cuando hay una cooperación interna y no una fractura de los Estados miembros. Creemos que eso ya es suficiente para ganarle alta de gobierno. ¿Cómo le ganamos alta de oposición? Miren, yo entiendo que tiene beneficios que esté con Estados Unidos, pero no entiendo por qué es lo que más pondera a la Unión Europea o por qué no son costos asumibles perderlos en el escenario en que los gobiernos hayan demostrado que hay tantos prejuicios. Creo que solo se me caracteriza porque al ser un como ente tan reaccionario, no es que tú te alíes directamente por los beneficios, que es cierto, pero sino también por los prejuicios a nivel narrativo y a nivel discursivo que genera Estados Unidos en contra tuya, que es un punto detonador que hace mucho más lenta como este tipo de alianzas. Pero antes de continuar le voy para apoyo a la baja. El caso de ambas oposiciones es que me subordine un país que apoya líderes políticos populistas antidemocráticos y antimigrantes y mi bloque con la esperanza algún día poder decidir sobre la guerra y sobre la democracia. No tiene sentido. A ver,
Eso literalmente es falso, porque lo que va a pasar es que en ambos escenarios Estados Unidos controla las lógicas que va a hacer y va a seguir siendo autónomo para literalmente hacer lo que quiera en el posicionamiento ideológico en cuanto a las guerras. Lo que cambia es que de su lado tiene mucha mayor justificación para justificarse en por qué, por ejemplo, la Unión Europea no puede seguir pasando políticas porque directamente se está enemistando con la Unión Europea. En ese sentido, creo que lo que sí cambia y lo que se demuestra con la explicación de Sam es que lo que tú puedes hacer es que al momento de que no tienes que lidiar con este choque, puedes actuar para, por ejemplo, como fortalecerte de forma interna para después generar como alianzas que sean mucho más estratégicas a nivel de cómo yo puedo perseguirlas como con las bases que ya me da Estados Unidos. Creemos que lo que cambia sí es en la forma en la que la agencia se da a partir del reconocimiento de que Estados Unidos no nos va a estar bombardeando. Creemos que esa es la lógica en la cual le ganamos a baja de gobierno. Creo que en esa instancia eso solo pasa cuando no te alejas, no sales y no tienes este constante bombardeo en contra de Estados Unidos. Eso Sam ya lo explica de forma suficiente y no rompes tensiones contra el comercio que son importantes para fortalecer la entidad y como el comercio de forma interna de los países. Muchas gracias a todas las personas por este increíble y maravilloso debate. Recuerden que la ronda es cerrada, entonces nada más pediría a Asai que deje de transmitir y al resto del panel que vayamos a la sala de deliberación. No se tienen que quedar porque no hay retroalimentación.